Durante la cena, escuché a mi nuera decir, esa vieja bruja vive aquí sin pagar nada y todavía cree que merece respeto. Yo seguí comiendo como si nada. 2 días después, mi abogado fue a visitarla para decirle que ya no estaba pagando la hipoteca de la casa donde ella vivía. De pronto, el pastel de carne me supo a polvo. Me temblaron un poco las manos mientras dejaba el tenedor con cuidado, fingiendo que no había escuchado lo que Diane decía desde la cocina. Estaba hablando con su hermana por teléfono, sin preocuparse por bajar la voz. ¿Para qué lo haría? Según ella, yo era solo una viejita sorda que se aprovechaba de su hospitalidad. Doy clases desde hace 50 años y he aprendido cuándo hablar y cuándo es mejor quedarse callada. Este era un momento para el silencio. Tomé un poco de agua, deseando que mi corazón dejara de latir tan rápido. Richard, mi hijo, otra vez estaba trabajando hasta tarde en la contaduría. No estaba ahí para ver lo que pasó. Era una más de muchas pequeñas humillaciones que he aguantado desde que me mudé aquí hace 3 años. Lo sé, decía Diane, con desprecio en la voz. Se cree que nos está haciendo un favor por vivir aquí, como si estuviéramos peor sin ella rondando por la casa. Corté otro pedazo de pastel de carne y lo llevé a la boca sin ganas. A mis 72 años me duelen las rodillas, pero lo que más me duele es el corazón. Esta casa, la bonita casa colonial de 2 pisos con porche, la que Richard y Diane dicen que compraron con mucho esfuerzo, en realidad fue mi último regalo para ellos. Un regalo que no saben que les di. Después de que murió Harold, me ofrecieron quedarme en el cuarto de visitas, por mientras me recuperaba. Ya pasaron 3 años. Lo que empezó como algo temporal, ahora se volvió puro resentimiento, por lo menos de parte de Diane. Lo que ella no sabe es que cada mes, en silencio, yo mandaba 2.400 pesos para pagar la hipoteca. Todo lo arregló mi abogado, Wilson Abernathy, el mejor amigo de Harold y mi consejero de confianza desde hace años. Mamá, ¿estás bien?, preguntó Diane, ahora con una voz dulce como miel, cuando entró y me vio con la cena a medio comer. Solo estoy un poco cansada, querida, le dije con una sonrisa que no era sincera. El pastel de carne está muy rico. Bueno, no te esfuerces, dijo ella, dándose la vuelta. Yo limpio más tarde. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama, viendo el techo. El cuarto de visitas nunca fue cambiado para que se sintiera mío. Mis cosas favoritas, la mecedora que Harold arregló para nuestro aniversario, mis libros de colección, la cobija que tejió mi mamá, todo estaba guardado. Solo es mientras vemos dónde ponerlas, me dijo Diane hace 3 años. Pero ese momento nunca llegó. Pensé en todo lo que sacrifiqué durante mi vida para llegar a esto. Cuando Harold murió de un infarto y me quedé viuda a los 69, vendí nuestra casa del campo, la que convertimos en un hogar durante 40 años. El negocio de la casa salió bien, y con lo que se ganó al venderla, alcanzó para pagar lo que quedaba de la hipoteca y todavía sobró una buena cantidad. Richard y Diane habían estado batallando con su hipoteca de tasa variable, porque los pagos ya eran demasiado altos para lo que podían pagar sin apuros. Sin decirles nada, por medio de Wilson, hice un trato, liquidamos el préstamo que tenían y se puso uno nuevo con tasa fija, donde yo era la que pagaba, aunque en los papeles la casa seguía estando a nombre de ellos. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Wilson, preocupado, con esa mirada tan amable que siempre ha tenido. Ellos no deben saber nada, le dije. Richard es muy orgulloso. Si se entera, no lo aceptaría. Así ellos pueden sentirse que lo lograron por sí solos. Y yo ayudo sin que se sientan en deuda. Ahora me doy cuenta de lo tonta que fui por pensar así. A la mañana siguiente, antes de que Richard y Diane se despertaran, llamé a la oficina de Wilson. Wilson, soy Marta, le dije bajito, sentándome en el rincón junto a la puerta de atrás, donde siempre tomo mi café en las mañanas. Necesito verte hoy, es importante. 3 horas después, estaba sentada en la misma silla de piel de siempre frente a su escritorio. Tenía las manos bien apretadas sobre mi regazo, para que no se notara que me temblaban. Marta, no te ves bien, me dijo, con preocupación de verdad. A diferencia de muchos en mi vida, Wilson aún me veía como persona, no como una carga por ser mayor. Ya terminé, Wilson, le dije con firmeza, aunque por dentro no me sentía así. Escuché a Diane ayer. Me llamó, vieja bruja, que vive ahí sin pagar nada, después de todo lo que hice por ellos. La cara de Wilson se puso seria. Te lo advertí sobre ese arreglo. Sí, lo hiciste, le dije, y tenías razón, pero ya pasó. Quiero dejar de pagar de inmediato. ¿Estás segura, Marta? Es una decisión fuerte. Asentí con la cabeza, y sentí una calma rara.
como si por fin pudiera respirar. Ya di suficiente, tal vez demasiado. Quiero usar lo que me queda de ahorros para buscar un lugar para mí, aunque sea chiquito, pero que sea mío, y quiero que ellos sepan la verdad. Wilson se recargó en su silla y me miró con atención. No se lo van a tomar bien. Lo sé, respondí, pero tengo 72 años. Wilson, ¿cuánto tiempo más tengo que aguantar en silencio que me traten como si fuera una extraña en una casa que en realidad yo estoy pagando? Él asintió despacio. ¿Qué quieres que haga? Quiero que canceles el pago que está programado para la próxima semana, y luego quiero que vengas a la casa con todos los papeles, y les expliques todo, a los dos. El corazón me latía fuerte solo de pensarlo, pero seguí hablando. Esta semana voy a buscar un departamento. No quiero estar aquí cuando ellos se enteren. Veo que ya lo pensaste bien, dijo Wilson. Tuve 3 años de sentirme invisible para pensarlo, respondí. 2 días después, mientras guardaba unas pocas cosas en una maleta pequeña, escuché el timbre, justo a tiempo. Wilson siempre fue puntual, respiré hondo y bajé las escaleras. Richard había llegado temprano, como le pedí. Él y Diane estaban sentados en la sala, con cara de no entender nada, mientras Wilson se presentaba. Mamá, ¿qué pasa?, preguntó Richard, frunciendo el ceño, claramente preocupado. Lo miré directo a los ojos. Era algo que los dos necesitaban escuchar. Wilson se aclaró la garganta y abrió su maletín. Estoy aquí representando a Marta para hablarles de unos asuntos financieros que tienen que ver con esta casa. La cara de Diane, que al principio mostraba pura confusión, comenzó a cambiar. Algo dentro de ella ya sabía que no le iba a gustar lo que venía. Después de tantos años de quedarme callada, por fin la verdad iba a salir a la luz. Hace 3 años, cuando falleció Harold, tomé una decisión que cambió todo. Mientras lo enterrábamos, Richard me susurró, no te preocupes, mamá, vamos a salir adelante. Lo que él no sabía era que Harold ya había dejado todo preparado. El seguro de vida era bueno, nuestra casa ya estaba pagada, y yo tenía ahorros suficientes para vivir tranquila mis últimos años. Un mes después, fui a la oficina de Wilson. Quiero ayudar a Richard y Diane con su hipoteca, le dije, están teniendo más problemas de los que admiten. Wilson frunció el ceño. Marta, ya son adultos, déjalos que manejen su situación. Le expliqué que a Richard le habían bajado el sueldo cuando su empresa hizo recortes, y que el negocio de Diane no estaba funcionando. Quiero ayudarlos sin que se enteren, y insistí, Richard es muy orgulloso, igual que su papá. Wilson, que conocía a Harold desde la universidad, bajó un poco la guardia. ¿Estás segura? Ellos deberían saber lo que estás haciendo. No, si lo supieran, se sentirían mal. Así pueden pensar que todo lo han logrado ellos. Me ofrecieron quedarme en el cuarto de invitados hasta que me sintiera mejor. Me quedaré ahí mientras pago la hipoteca. ¿Y después? ¿Dónde vas a vivir?, preguntó Wilson. Volteé a ver hacia otro lado. La verdad es que no tenía plan para después. Marta, me dijo con voz suave, creo que estás cometiendo un error. Los secretos a veces hacen daño. Sonreí triste. Tal vez, pero toda mi vida he cuidado a los demás. Esto fue mi decisión. Han pasado 3 años desde entonces. El cuarto de invitados se volvió mi cuarto, aunque nunca lo sentí mío. Mis cosas siguen guardadas, mis gustos no cuentan, y mi presencia apenas es tolerada. Ahora, mientras Wilson les mostraba los papeles, vi cómo la verdad les caía encima como un balde de agua fría. Marta ha estado pagando la hipoteca durante 3 años, dijo Wilson. En total, han sido $86,400. La cara de Richard se puso blanca. Mamá, ¿es cierto esto? Asentí con la cabeza. Sí. ¿Pero por qué no nos dijiste nada?, preguntó, sin entender. Antes de que pudiera decir algo, Diane se metió en la conversación, molesta. Esto es ridículo, nosotros nunca pedimos esto. Wilson la miró serio. Señora Wells, si gusta puede revisar el historial de pagos. Richard tomó uno de los papeles con manos temblorosas. No entiendo, nosotros hacíamos pagos cada mes. Sí, explicó Wilson, pero esos pagos iban a una cuenta de depósito. Marta la abrió después de vender su casa. La hipoteca fue cambiada y ella pagaba directamente. La cara de Diane se puso dura. Entonces, ¿estás diciendo que le debemos todo ese dinero? No estoy pidiendo nada, dije bajito. Solo les estoy diciendo la verdad, y que el pago de la próxima semana ya no se va a hacer. Richard parecía dolido. Mamá, ¿por qué ahora?
¿Pasó algo? Dudé un momento. No quería repetir lo que Diane había dicho, tan cruel, pero ya estaba cansada de cuidar los sentimientos de todos menos los míos. Escuché a Diane hace 2 días, dije al fin. Ella me llamó, esa vieja bruja que vive aquí gratis y todavía cree que merece respeto. La cara de Richard se llenó de tristeza. Mamá, lo siento mucho, ¿ella no quiso? Por favor, no pongas excusas, lo interrumpí con calma. Me he sentido como una extraña desde hace mucho. ¿Entonces qué quieres?, preguntó Diane, con los brazos cruzados, a la defensiva. Me voy de aquí, respondí. Decirlo me dio miedo, pero también me hizo sentir libre. Les dije que había encontrado un departamento en una comunidad para personas mayores. No era verdad todavía, pero lo encontraría. Lo importante era cerrar este capítulo. No puedes irte así nada más, dijo Richard, preocupado. Diane no dijo nada. Esta también es tu casa, agregó. Negué con la cabeza. No, Richard, nunca lo fue. Wilson se aclaró la garganta. Hay algo más. Los pagos que Richard y Diane hicieron a la cuenta de depósito se guardaron en una cuenta de ahorros a nombre de Marta. Los ojos de Diane se abrieron, sorprendida. O sea que básicamente le hemos estado pagando renta. No es renta, aclaró Wilson. Marta solo quería que ustedes sintieran que también estaban aportando. Tomé la mano de Richard. Voy a usar ese dinero para empezar mi nueva vida. Es momento de tener algo solo mío. Los ojos de Richard se llenaron de lágrimas. Mamá, no tenía idea. Lo sé, le dije con suavidad. Fue decisión mía. Diane se levantó molesta. Necesito aire. Y salió de la casa, azotando la puerta. Esa noche, mientras preparaba una maleta pequeña, los escuché discutir abajo. Sus voces se colaban hasta mi cuarto. Decían cosas que nunca me habían dicho directamente. Tu madre, nuestra casa. Me senté en la orilla de la cama, agotada. Años de vivir en silencio, de sacrificarme sin decir nada, y ahora me preguntaba si había dado demasiado. No solo dinero y casa, también mi dignidad. Mañana voy a empezar a buscar un lugar, algo chico, con luz, y espacio para mis libros. Un sitio donde ya no tenga que hacerme chiquita para que los demás estén cómodos. Mientras me quedaba dormida, me di cuenta de algo, por primera vez en 3 años. Tenía ganas de que llegara el mañana. Lo que venga ahora será mi decisión. Y solo ese pensamiento valía cada centavo que gasté en una casa que nunca fue realmente mía. Buscar departamento a los 72 años no es fácil, especialmente después de tanto tiempo sin tener un espacio propio. La mañana siguiente, después de la visita de Wilson, me senté en un cafecito del centro, abrí mi laptop y empecé a buscar opciones para adultos mayores. Después de 3 años en casa de Richard y Diane, sintiéndome como un fantasma, estaba entre nerviosa y emocionada por tener mi libertad. ¿Más café, señora?, me preguntó una mesera joven con una sonrisa. Sí, por favor, y me llamo Marta. Yo soy Jenny, dijo, llenando mi taza. ¿Está buscando casa? Asintió hacia mi pantalla. Sí, empezar de nuevo, a esta edad. Jenny sonrió, más suave. Mi abuela hizo eso a los 75, después de que murió mi abuelo. Dijo que fue lo mejor que hizo en su vida. ¿Y cómo le fue?, pregunté, curiosa. Ahora tiene 83, más amigos que yo, y anda saliendo con un maestro jubilado. Lo único que lamenta es no haberlo hecho antes. Cuando Jenny se fue, seguí viendo los anuncios con una nueva decisión. Mi teléfono sonó. Era Wilson. He estado pensando en tu situación, me dijo. Mi cuñada administra Riverside Gardens, un conjunto de departamentos para personas mayores. No es lujoso, pero está bien cuidado. Tendrán uno disponible la próxima semana. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Jardines Riverside? El lugar con jardín compartido y club de lectura. El mismo, confirmó Wilson. ¿Te interesa? Muchísimo, dije, casi sin aliento. Había pasado muchas veces por ahí, siempre admirando sus edificios de ladrillo tan bonitos y sus jardines llenos de flores. Voy a agendar una visita para mañana, me dijo. Después de colgar, sentí algo que no había sentido en años, esperanza. Pero mientras manejaba de regreso a casa de Richard y Diane, el miedo volvió a llenarme. El día anterior había sido relativamente tranquilo. Richard se fue temprano al trabajo, claramente evitando hablar, y Diane casi no me volteó a ver en el desayuno. Al llegar, vi el coche de Richard en la entrada. No era normal que regresara a casa a esa hora. Algo andaba mal.
Adentro. Lo encontré en la cocina, sentado frente a su laptop. Su cara estaba pálida y tenía la corbata floja. ¿Qué pasó, Richard? Él levantó la mirada con expresión de preocupación. Llamaron del banco. Están inquietos porque el pago de la hipoteca no se ha hecho. Pero todavía falta una semana para eso, dije, frunciendo el ceño. Sí, pero hay un problema con la transición, y el negocio de Diane no anda bien. No tenemos todo el dinero. ¿Cuánto te falta?, pregunté. Más o menos la mitad, admitió. Podría pedir un adelanto de mi sueldo, pero me lo dan hasta el próximo viernes. Tomé mi bolso. ¿Puedo ayudarte este mes? No, me contestó serio. Ya hiciste demasiado por nosotros, mamá. Miré a mi hijo. Ahora tenía arrugas de preocupación que antes no tenía, y canas en las sienes. ¿Cuándo se había hecho tan mayor? Estoy sola, Richard, le dije con voz tranquila. Él negó con la cabeza. Diane y yo tenemos que resolver esto por nuestra cuenta. Asentí, respetando su decisión. ¿Y el dinero en la cuenta de depósito? Ese dinero es tuyo ahora, dijo seguro. Es para tu nuevo hogar. En ese momento, Diane llegó cargando varias bolsas de tiendas caras. Se quedó congelada al vernos. ¿Llegaste temprano?, le dijo a Richard. ¿Todo bien? La expresión de Richard cambió al ver las bolsas. Tenemos que hablar de nuestras finanzas. Me paré. Les doy privacidad. No, quédate, dijo Richard, sorprendiendo tanto a Diane como a mí. Mamá también debe escuchar esto. Diane se sentó de mala gana. ¿Qué está pasando? El banco llamó por la hipoteca, explicó Richard. Hay un problema con la transición y no tenemos todo para el pago. Los ojos de Diane miraron las bolsas que traía. Luego desvió la vista. Seguro encontramos una solución. Tal vez podrías pedir prestado de tu 401k. Eso tardaría demasiado, respondió Richard. Y cobran multas. Entonces señaló las bolsas. ¿Y todo esto, Diane? Hace poco hablamos de gastar menos. Ella se puso rígida. No es nada, solo algunas cosas que necesitaba. Tenemos que pagar la hipoteca, dijo Richard, subiendo un poco la voz. Yo los observaba. Diane trataba de desviar la culpa, minimizar sus gastos y hacerse la víctima, un patrón que había visto por años, pero que apenas ahora me atrevía a ver con claridad. Quizá debería ayudar este mes con el pago, volví a decir. Los ojos de Diane brillaron de inmediato, pero Richard negó con la cabeza. No, mamá. Ya no vamos a seguir dependiendo de ti, dijo Richard. Sentí algo muy raro, una mezcla de orgullo por la decisión de mi hijo, y preocupación por lo difícil que sería para ellos. Pero, al mismo tiempo, también me sentí aliviada, por primera vez en mucho tiempo. No era mi responsabilidad arreglar los problemas de todos los demás. Tengo cita para ver un departamento mañana, les dije, cambiando el tema, en Riverside Gardens. Richard me miró sorprendido. ¿De verdad? Ese lugar está muy bien. Es solo una visita, le aclaré. La cuñada de Wilson administra el lugar. Riverside Gardens es caro, comentó Diane, haciendo cuentas en su cabeza. ¿Estás segura de que puedes pagarlo? La miré directo a los ojos. Sí, con el dinero del depósito en garantía. Me alcanza para pagar la renta por varios meses. Diane cerró la boca, pero se le notaba que no le gustó. Esa noche, mientras estaba acostada y escuchaba a Richard y Diane discutiendo bajito en la planta baja, tomé una decisión. Iba a ayudarlos con el pago de la hipoteca este mes, no porque tuviera que hacerlo, sino como una forma de cerrar este ciclo, un regalo de despedida, pero antes, tenía que asegurarme de tener mi futuro resuelto. A la mañana siguiente, Wilson pasó por mí a las 9, cuando llegamos a Riverside Gardens. El lugar me pareció todavía más bonito en persona, edificios de ladrillo limpios, rodeados de jardines llenos de flores, bancas y sombra. Algunas personas estaban platicando, otras leían o cuidaban sus plantas. Cada departamento tiene patio o balcón, explicó Lisa, la cuñada de Wilson, y si quieren, pueden tener un pequeño huerto. Me encanta la jardinería, le dije, antes de mudarme con Richard y Diane. Tenía mis macetas y todo. El departamento era más chico de lo que estaba acostumbrada, pero se sentía cálido, limpio y con buena luz. Tenía ventanales grandes que daban al patio. La persona que vivía ahí se había ido a una residencia asistida, y estaban pintando y cambiando la alfombra. ¿Cuándo estará listo?, pregunté. En 2 semanas, dijo Lisa. Solo faltan los últimos detalles. 2 semanas más con Richard y Diane,
pero ahora que sabía lo que me esperaba, podía aguantar. ¿Qué te parece?, me preguntó Wilson cuando Lisa se fue a contestar una llamada. Es perfecto, respondí, y hasta a mí me sorprendió lo segura que me sentí. Cuando Lisa regresó, le dije que sí me quedaba con el departamento. Ella sonrió y me explicó que necesitaba un depósito y algunos documentos. «Puedo darte el cheque ahorita», le dije. Una hora después, todo estaba hecho. Firmé el contrato, entregué el cheque y oficialmente tenía un nuevo hogar. Mientras Wilson me llevaba de regreso, sentí una paz que no sentía desde hacía años. «Te ves contenta», dijo Wilson. «Lo estoy», le respondí, «por primera vez en mucho tiempo. Estoy haciendo algo por mí». «Harold estaría orgulloso», dijo él, bajito. «Siempre se preocupó porque ponías a todos antes que a ti». Al llegar a la casa de Richard y Diane, me sentí rara, como desconectada. Esa casa nunca había sido mi hogar, pero ahora, por fin, iba a tener uno propio, un lugar donde pudiera vivir como realmente soy. Abrí la puerta ya pensando cómo les iba a decir sobre el pago de la hipoteca, pero lo que vi me dejó helada. Richard y Diane estaban en la sala con una mujer alta, bien vestida, que no conocía. Todos se quedaron en silencio cuando entré. «Mamá», dijo Richard, con voz tensa, «ella es Elaine Mercer, es agente de bienes raíces. Estamos viendo algunas opciones». La idea era clara, estaban pensando en vender la casa, la misma casa por la que yo había dado todo para que la conservaran. El silencio se sintió pesado. Me quedé ahí, parada en la puerta, apretando mi bolso mientras trataba de entender lo que estaba pasando. Una agente de bienes raíces. Iban a vender la casa que yo había pagado. «Señora Wells», dijo la mujer, dando un paso hacia mí con la mano extendida, «Elaine Mercer, su hijo habla muy bien de usted». Le di la mano casi sin pensarlo, fue por costumbre, aunque estaba sorprendida. «Mamá», dijo Richard, aclarándose la garganta, «estábamos viendo algunas opciones por el tema de la hipoteca». «Ya veo», respondí, con una voz más firme de lo que pensé que tendría. «¿Y cuándo pensaban decírmelo?» Diane levantó la barbilla, con esa actitud retadora que ya conocía muy bien. «Solo estamos buscando información, aún no hay nada decidido». Elaine nos miró con incomodidad, notando el ambiente tenso. «Quizás debería volver otro día, cuando hayan podido hablarlo como familia». «Sí, sería lo mejor», dije, y Richard estuvo de acuerdo de inmediato. Después de que la acompañó a la puerta, regresó con los hombros caídos, a la defensiva. «Mamá, no es lo que piensas». «Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es?», pregunté en voz baja. «No podemos pagar la hipoteca», confesó, dejándose caer en el sillón. «No sin tu ayuda. Llevamos años viviendo por encima de nuestras posibilidades». Diane se cruzó de brazos. «Reducir gastos es lo más responsable». Sentí una mezcla rara, me dolía que estuvieran pensando en vender la casa por la que yo había dado tanto, pero también sentí alivio, por fin estaban enfrentando la realidad. «Hoy aparté un departamento», les dije, «en Riverside Gardens. Me mudo en 2 semanas». «Eso fue rápido», dijo Diane, con una mirada medio calculadora. «Wilson me ayudó», le expliqué, «su cuñada es la administradora del lugar». Richard parecía preocupado. «¿Estás segura de eso, mamá? Todo está pasando muy rápido». «Estoy segura», respondí con firmeza. Ya era hora. Diane empezó a caminar por la sala, inquieta. «¿Y qué con el dinero del depósito en garantía, si no lo vas a usar todo para el departamento?» Y ahí estaba. La verdadera razón de su interés no era por mí, sino por lo que yo tenía. «Ese dinero es mío», le dije, con voz suave pero firme, «y lo voy a usar como yo crea mejor». «Pero si ya tienes el lugar, seguro que no necesitas todo», insistió. «Al final somos familia, ¿no?» Richard le lanzó una mirada de advertencia. «Diane, ya», le dijo. «No, déjala», interrumpí, más tranquila de lo que esperaba. «Quiero oír todo lo que tiene que decir». Diane se recompuso y continuó. «Solo digo que estamos en una situación complicada, una que podríamos haber evitado si desde el principio hubiéramos sabido lo del acuerdo hipotecario». «¿Me estás culpando?», le pregunté, sorprendida, «¿por pagar tu hipoteca por 3 años?» «No, claro que no», retrocedió, «solo que podríamos haber planeado mejor». La miré, la vi de verdad, vi su actitud de siempre, creer que todo se le debe, manipular, y ni una pizca de gratitud. «Pensaba ayudarles este mes con el pago», dije lentamente, como un último gesto antes de irme, «pero ahora veo que sería un error».
El rostro de Richard se llenó de tristeza. Mamá, Diane no habla por los dos. Yo sí valoro todo lo que has hecho. ¿Tú? Le pregunté, porque parece que los dos solo ven lo que pueden sacar de mí. Eso no es justo, dijo Richard, pero ni siquiera podía mirarme a los ojos. ¿No es justo?, dije, señalando a mi alrededor. Dejé mi casa para que tú pudieras quedarte con la tuya. He vivido como invitada en una casa que yo misma pagué, y ahora que por fin estoy tomando control de mi vida, lo primero que piensan es en vender esta casa y pedirme más dinero. Diane se puso roja. Estás malinterpretando todo. Solo estamos siendo prácticos. Yo también, respondí. No voy a ayudar con la hipoteca, ni este mes, ni nunca más. Richard bajó la cabeza, dolido. Mamá, por favor no dejes que esto termine así. Esto no es un final, Richard, es el comienzo, para todos. Subí las escaleras, sintiéndome de pronto muy cansada. Voy a seguir empacando. Ustedes dos tienen que tomar sus propias decisiones, sin mi dinero de por medio. Mientras subía, escuché a Diane decir entre dientes. Esto es tu culpa. No debiste dejar que Elaine viniera hoy. La voz de Richard subió. Tú eres la que se gasta el dinero que no tenemos. Escuché cómo seguían discutiendo mientras cerraba la puerta de mi cuarto. Me senté en la orilla de la cama, con el cuerpo temblando un poco. Estaban pensando en vender la casa, seguro con la idea de pedirme dinero para comprar otra. La Marta de antes se habría rendido. La Marta de antes se habría sacrificado otra vez. Pero ya no soy esa mujer. Le llamé a Wilson y le conté todo lo que pasó. No me sorprende, me dijo. Sin tu ayuda, no podrían haber comprado esa casa. Y Diane todavía tuvo el descaro de preguntarme por el dinero del depósito, le conté. Ella todavía me ve como si fuera un cajero automático. ¿Y qué le dijiste? Que ese dinero es mío, y que lo voy a usar como yo quiera, que no pienso ayudarles con la hipoteca, ni siquiera este mes. Bien hecho, dijo Wilson. Ya era hora de que te pusieras a ti primero. Después de colgar, seguí empacando, separando mis cosas de la vida que había llevado estos últimos años. Me sorprendió lo poco que tenía en realidad. Ropa, unos cuantos libros, algunas fotos, el reloj de Harold. Un golpecito suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Richard, parado ahí con cara de arrepentido. ¿Podemos hablar?, preguntó bajito. Asentí, dejando el suéter que estaba doblando. Se sentó junto a mí, viendo sus manos. Lo de vender la casa no fue idea mía. Diane lo está diciendo desde que nos enteramos de la hipoteca. No importa de quién fue la idea, le dije con voz tranquila. Ustedes ya son adultos, toman sus propias decisiones. Siento que fallé, dijo con la voz entrecortada. Papá estaría muy decepcionado. Le puse la mano sobre la suya. No, Richard, tu papá entendería que la vida da vueltas. Debí darme cuenta, susurró. Todos estos años nos has estado ayudando y yo nunca pregunté cómo estábamos saliendo adelante. Fue mi culpa, le dije. Yo decidí no contártelo. Me miró, y esta vez me miró de verdad, como si por fin me viera después de tanto tiempo. ¿Por qué lo hiciste, mamá? ¿Por qué diste tanto por nosotros? Lo pensé bien antes de responder. Porque eso era lo que yo pensaba que era el amor. Dar todo hasta quedarte sin nada, pero estaba equivocada. No quiero perderte, me dijo. No me vas a perder, le prometí, pero nuestra relación sí tiene que cambiar. Ya no más depender de mí económicamente, ya no más secretos. Richard asintió, despacio. Voy a arreglar esto, de alguna manera. Le sonreí, esta vez de verdad. Empiecen por saber qué quieren de verdad tú y Diane, no solo con la casa, sino con sus vidas. Cuando se fue, seguí empacando, pero ahora con un nuevo ánimo. En 2 semanas empezaría mi nueva vida en Riverside Gardens. Iba a unirme al club de lectura, a plantar flores, a hacer nuevas amistades. Y esta vez, iba a vivir para mí. Iba a existir plenamente como Martha Wells, no solo como la mamá de Richard o la suegra incómoda de Diane. Por primera vez en muchos años, me sentía de verdad con esperanza, no porque ya tuviera todas las respuestas, sino porque por fin me estaba haciendo las preguntas correctas. ¿Quién soy cuando no estoy cuidando a los demás? ¿Qué quiero para lo que me queda de vida? ¿Cómo aprendo a ponerme a mí primero sin sentirme mal? Mientras me quedaba dormida, me di cuenta de que tenía muchas ganas de encontrar esas respuestas, pero a mi manera, en mi espacio, viviendo mi propia vida. Esa casa por la que tanto había dado, nunca fue realmente mi hogar.
Mi verdadero hogar me estaba esperando en Riverside Gardens y más allá, en la persona que por fin me estaba dejando ser. La semana que siguió fue un corre y corre con todos los preparativos. Fui revisando mis cosas, decidiendo que me iba a llevar y que ya no. Cada cosa que tocaba era una decisión sobre la nueva vida que quería crear. El suéter azul de Harold, me lo quedo. El comedor elegante que estaba guardando para Richard y Diane, que se lo queden ellos. Mis libros de jardinería, sin duda, me los llevo. Wilson me echó la mano el sábado para sacar cosas del trastero. Entrar ahí fue como abrir una cápsula del tiempo. Mi sillón favorito para leer, mi colección de tazas de té pintadas a mano, y la cobija que hizo mi mamá, toda envuelta con cuidado en papel especial. Guardaste más cosas de las que pensé, comentó Wilson mientras veíamos las cajas. No podía soltarlo todo, le confesé, aunque pensé que nunca volvería a tener un hogar propio. Para la tarde, ya habíamos llenado su coche con la primera tanda de mis cosas. Las iba a guardar en su casa hasta que pudiera mudarme. Cuando regresé a casa de Richard y Diane esa noche, el ambiente se sentía distinto. Richard me recibió con una sonrisa medio rara. Diane no estaba, y la cena fue pizza en platos desechables, muy diferente a las comidas caseras que yo solía preparar. ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntó Richard mientras me pasaba una rebanada. Productivo, le contesté. Wilson me ayudó a revisar el trastero. Richard asintió, pero con una cara difícil de leer. Mamá, sobre la casa. Levanté la mano, deteniéndolo. No me tienes que explicar nada, Richard, ya es tu casa. Pero no sería nuestra casa si no fuera por ti, insistió él. Richard asintió, con una cara difícil de leer. Mamá, sobre la casa. Levanté la mano. No tienes que explicarme nada, Richard, ya es tu casa, tu decisión. Pero no sería nuestra casa si no fuera por ti, insistió él, y después de todo lo que hiciste, se siente mal venderla. La vida cambia, le dije tranquila, y uno se adapta. Comimos en silencio unos minutos, hasta que Richard volvió a hablar con voz insegura. La hermana de Diane llamó hoy, se va a divorciar, y necesita dónde quedarse. Diane le ofreció el cuarto de visitas, tu cuarto. Me quedé procesando lo que dijo. Me pregunté si eso había sido el plan desde el principio, quitarme a mí y poner a alguien que Diane si quisiera cerca. Ya veo, dije con cuidado. ¿Cuándo llega? Richard se veía incómodo. Ese es el problema, quiere mudarse el próximo fin de semana. Le dije a Diane que era muy pronto, que tú aún no estabas lista para irte, pero ella insistió. Yo, terminé aceptando. Y como siempre, tú cediste, dije sin pensarlo. En cuanto las palabras salieron, me arrepentí. Richard se encogió como si le hubiera pegado. Perdón, dije de inmediato, no fue justo. No, tienes razón, dijo el bajito. Siempre he preferido evitar problemas con Diane. Era más fácil que discutir. Nos quedamos callados otra vez. Pensé en la hermana de Diane, otra persona que necesitaba ayuda, otra razón para que Richard acabara desgastado. Me pregunté si algún día iba a terminar ese patrón. Necesito preguntarte algo, dijo de pronto Richard, serio, y quiero la verdad, sin rodeos. Asentí, curiosa. ¿Alguna vez fuiste feliz aquí? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en darle una respuesta cortés, una media verdad para no herirlo, pero ya habíamos tenido suficientes secretos entre nosotros. No, respondí en voz baja, la verdad, no. Richard soltó el aire como si lo hubiera estado aguantando. Me temía eso. No es tu culpa, dije rápido. Siempre trataste de que me sintiera bienvenida. Pero no fue suficiente, dijo con tristeza. Dejé que Diane impusiera las reglas. Desde el primer día me hizo saber que tú eras solo temporal, una carga. Y no podía negarlo. ¿Por qué dejaste que me tratara así? Richard bajó los hombros. Porque soy débil, porque me daba miedo que me dejara si me oponía, porque era más fácil quedarme callado y esperar que las cosas cambiaran solas. Su sinceridad dolía, pero también me dio un respiro. Por primera vez en mucho tiempo, estábamos hablando de verdad, no solo intercambiando frases educadas. Tu papá era igual al principio, dije, sorprendida de mí misma por decirlo. Richard me miró, con los ojos muy abiertos. Papá, pero él siempre se veía tan seguro, tan firme. Sonreí con tristeza. Eso fue después, cuando nos casamos. Dejó que su mamá nos hiciera la vida imposible. Para ella, yo era la mujer que le robó a su hijo. Nunca fui lo bastante buena, nunca fui bienvenida. No tenía idea, dijo Richard, sorprendido.
Tu papá no la enfrentó hasta que me embaracé, de ti. Ella hizo un comentario feo. Dijo que yo no servía para criar a un hijo, y algo dentro de él simplemente se rompió. Le dijo que si no podía respetar a su esposa, entonces no sería parte de nuestras vidas. ¿Y qué pasó?, preguntó Richard. No nos habló por 6 meses. Luego, un día apareció en el hospital cuando tú naciste. Él me pidió perdón de verdad, y después de eso las cosas mejoraron. No fueron perfectas, pero sí mejores. Richard escuchó toda la historia con cara pensativa. Siempre pensé que tú y papá tenían el matrimonio perfecto. Ningún matrimonio es perfecto, le dije con cariño, pero aprendimos a apoyarnos el uno al otro. Eso hizo la diferencia. En ese momento, se escuchó una llave en la puerta y Diane entró con bolsas del súper. Se detuvo al vernos ahí sentados, con una expresión medio desconfiada. ¿Interrumpo?, preguntó, aunque por su tono se notaba que no le importaba mucho. Para nada, dije mientras me levantaba para recoger mi plato. Ya iba a subir a seguir empacando. Richard me agarró la mano antes de que pudiera irme. Gracias, mamá, por contarme lo de papá. Le apreté la mano y subí las escaleras, dejándolo a él con Diane. Mientras subía, escuché su voz, sonaba molesta, como reclamándole algo. ¿De qué hablaron tanto tiempo? No me quedé a escuchar la respuesta. Yo tenía mis propios pendientes. Al día siguiente, me sorprendí al ver a Richard solo en la cocina haciendo café. Normalmente, él ya se había ido cuando yo bajaba. ¿No trabajas hoy?, le pregunté, tomando una taza. Llamé para avisar que no iré, me dijo mientras servía café para los dos. Necesito hablar contigo y no quería esperar más. Nos sentamos en la mesa de la cocina. La luz de la mañana entraba por las ventanas. Richard se veía cansado, como si no hubiera dormido bien. Diane y yo hablamos anoche, fue una plática larga. Salieron muchos temas, la casa, el dinero, nuestro matrimonio. Respiró profundo. Y le dije que no me sentía bien con que su hermana se mudara tan pronto. Que debíamos respetar tus tiempos. Parpadeé, sorprendida. ¿Y cómo reaccionó? Mal, admitió con una mueca. Me dijo que te estoy eligiendo a ti en lugar de a ella. Que si hubiera sido igual de firme con las finanzas hace años, no estaríamos en este problema. No está del todo equivocada, le dije suave. No, no lo está, asintió Richard. Pero la forma en que lo dijo fue fea, mamá. Como si quisiera lastimarme. Se quedó viendo su café. Últimamente ha sido así, o tal vez siempre fue así, y yo no quería darme cuenta. No sabía qué decir. Parte de mí quería decirle que sí, que por fin lo estaba viendo claro. Pero la otra parte, la mamá que quiere proteger a su hijo, dudaba. Las relaciones pasan por momentos difíciles, le dije con cuidado. Más cuando hay presión por el dinero. Richard levantó la mirada, serio. ¿Qué es más que eso? Cuando pienso en cómo te trató todos estos años, los comentarios, cómo te dejaba fuera de decisiones importantes. Negó con la cabeza. Me da vergüenza haberlo permitido. Te tocó estar en medio, le dije. Nunca es fácil estar en esa posición. Pero debí haberte defendido, dijo con firmeza. Como papá te defendió cuando la abuela se pasó contigo. Me incliné un poco y le tomé la mano. Todos cometemos errores, Richard. Lo importante es aprender de ellos. Richard asintió y luego respiró hondo. Hay algo más que necesito decirte sobre la casa. Sentí que el estómago se me hacía nudo. ¿Y ahora qué pasó? Richard dudó un poco y luego habló en voz baja. Y Diane quiere usar el dinero de la venta para comprarse un departamento en Lakeside Terrace. Yo conocía ese lugar. Es un fraccionamiento de lujo, con campo de golf y spa. Algo muy por encima de lo que ellos podían pagar, incluso vendiendo la casa. Y ya veo, dije, tratando de mantener la calma. Y le dije que no era realista, siguió Richard. Le dije que deberíamos buscar algo más chico, algo que de verdad podamos pagar. ¿Y cómo reaccionó? Mal. Se enojó. Se frotó la cabeza con cansancio. Creo que ya lo tenía planeado desde antes, mamá. Desde antes de que supiéramos lo de la hipoteca. Todo empieza a tener sentido.
Sus compras carísimas aunque estábamos mal con el dinero, su urgencia por vender la casa, y ese interés tan raro por el dinero que tenía yo en la cuenta de ahorro. Diane no solo había sido irresponsable con el dinero. Estaba planeando mejorar su vida, sin importar a quién se llevara entre las patas. ¿Y qué vas a hacer? Le pregunté. Richard me miró directo, con una mirada diferente, más firme. Hoy voy a ver a un asesor financiero. Y también tengo cita con un consejero de pareja. ¿De verdad? No pude evitar mostrar mi sorpresa. Asintió, con tristeza. Amo a Diane, pero ya no puedo seguir así. Algo tiene que cambiar. Le apreté la mano, orgullosa de ver ese nuevo lado de él. Es un buen primer paso, Richard. Una hora después, lo vi salir por la puerta, rumbo a su cita con el asesor financiero. Sentí muchas cosas al mismo tiempo. Esperanza, porque por fin estaba tomando el control de su vida. Preocupación, por lo que eso podría significar para su matrimonio. Y un orgullo triste pero bonito, porque por fin estaba encontrando su propia voz. Me quedé 5 días más en esa casa antes de mudarme a Riverside Gardens. 5 días donde se sentía cada vez más la tensión entre Richard y Diane. 5 días más para empacar los últimos pedazos de mi antigua vida. Pero, por primera vez, no estaba contando los días solo para irme. También sentía emoción por lo que venía. Para mí, para Richard, y para la nueva relación que podríamos tener. Una basada en la verdad, no en la obligación. La luz del sol entraba por las ventanas de mi nuevo depa en Riverside Gardens, iluminando las paredes recién pintadas. El lugar era sencillo, pero era mío. Solo mío. ¿Qué opinas? Preguntó Wilson, después de dejar la última caja. ¿Es lo que esperabas? Miré la sala, donde ya estaban mis cosas favoritas, mi sillón para leer, el librero de Harold, la colcha que hizo mi mamá, todo en su lugar después de tantos años guardado. Está perfecto, le dije de corazón. Las últimas 2 semanas habían sido un cambio total. Cuando me enteré de los planes de Richard y Diane para vender la casa, decidí irme más rápido. Fue doloroso, sí, pero también me abrió los ojos. Esa casa, por la que di tanto, era solo un objeto para ellos. Richard se disculpó, y Diane se puso a la defensiva. Pero al final, tomé mis decisiones. No quise meterme más en el problema de la hipoteca. Me mudé antes de lo previsto y decidí enfocarme en lo que sigue, no en lo que perdí. El centro comunitario está organizando una cena de bienvenida esta noche, me dijo Lisa hace unos días. Estoy emocionada y nerviosa. Hace mucho que no hago nuevos amigos. En la casa de Richard y Diane, poco a poco fui perdiendo a mis amistades. Diane, con sus comentarios, fue haciendo que dejaran de visitarme. A las 6 en punto llegó Wilson por mí para acompañarme. Me arreglé con cuidado, me puse un vestido azul que no usaba desde hace años y los aretes de perlas que me regaló Harold. El centro comunitario estaba lleno de gente platicando. Lisa me sentó entre Frank, un maestro de inglés ya retirado, y Eleanor, que fue la encargada de la biblioteca del pueblo por 30 años. ¿Qué es tu primer día? Me preguntó Frank con amabilidad. Yo recuerdo el mío, daba miedo, pero también fue emocionante. Justo así me siento, le confesé. No estoy muy segura de cómo volver a hacer amigos. Es como andar en bicicleta, me dijo Eleanor, sonriendo. Además, todos estamos en las mismas. Muchos venimos de vivir con familiares que, bueno, tenían buenas intenciones. Puso una cara que decía más que 1000 palabras. Me reí. No tienes idea, le dije. A ver, sorpréndeme, me retó ella. Mi nuera me acomodó toda la cocina mientras yo estaba en el doctor, según ella, para que fuera más eficiente. Mi hijo decidió que ya no podía confiarme sus medicinas porque se me olvidó una pastilla, agregó Frank. Desde entonces me da las dosis como si fuera un niño. Mi nuera me llamó esa vieja bruja que vive aquí de a gratis, y eso que en secreto yo les estaba ayudando a pagar la hipoteca, dije. Eleanor soltó una carcajada. Y ganaste tú, dijo entre risas. Para cuando llegó el postre, ya me había unido al club de lectura,
Me apunté para tener un pedacito de tierra en el jardín comunitario, y hasta acepté ayudar a organizar un ciclo de poesía. Estas personas no solo estaban siendo amables. De verdad les interesaba lo que yo pensaba y lo que había vivido. Más tarde esa noche, sonó mi nuevo teléfono. «Mamá». Era la voz de Richard, algo dudosa. «Wilson me dio tu número». «¿Cómo va todo en el nuevo lugar?» «Maravilloso», le contesté con sinceridad. «Pequeño, pero perfecto». «Me da gusto». Se quedó en silencio unos segundos. «La hermana de Diane se mudó hoy». «Me imagino que fue un gran cambio para Diane», dije. «Se podría decir que sí», respondió él. «Really». «En fin, quería saber si podía ir a visitarte este fin de semana». «Solo yo». Sentí una calidez en el pecho. «Me encantaría», le dije con una sonrisa. Después de colgar, sonó el timbre de mi puerta. Era Eleanor, parada con una maceta en las manos. «El lirio de la paz», anunció. «Regalo de bienvenida. Es casi imposible que se muera». «Gracias», le dije, conmovida. «¿Quieres un té?» «Pensé que nunca lo preguntarías», respondió, sacando unas galletas caseras de su bolsa. Nos sentamos en la mesa. Eleanor miró a su alrededor con una sonrisa. «Y ya hiciste este lugar tuyo». «Hay gente que tarda meses en sentirse así». Asentí. «Pasé demasiado tiempo viviendo en casas que no eran realmente mías». «Por nuevos comienzos», dijo, levantando su taza. «Por nuevos comienzos», repetí. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en todo lo que había vivido. El dolor por las palabras de Diane, descubrir lo de la hipoteca, las pláticas difíciles con Richard, todo eso fue necesario para llegar hasta aquí. Me pregunté qué pensaría Harold. Y me vinieron a la mente las palabras de Wilson: «Harold estaría orgulloso. Siempre le preocupaba que te pusieras en último lugar». Mientras me acomodaba en la cama, sentí una paz profunda. Tal vez, por primera vez en mi vida, me estaba poniendo a mí misma primero. No por egoísmo, sino como un acto de amor propio. Mi nuevo hogar no era solo un lugar físico. También era una forma de pensar, un espacio donde podía ser simplemente Martha Wells. No la mamá de Richard, ni la suegra incómoda de Diane, solo yo. Mañana me voy a despertar en mi propia cama, voy a preparar café en mi cocina, y me voy a sentar a leer en mi sillón favorito. Voy a ver a Eleanor para comer, voy a ir al club de lectura y seguiré planeando mi jardincito. La casa por la que tanto me esforcé nunca fue realmente mi hogar. Mi verdadero hogar, el lugar y la nueva vida que estoy construyendo, siempre estuvo ahí, esperándome. Solo tenía que decidirme a tomarlo como mío.